a explicar una- unos datos que posiblemente hayáis visto. Se publicó a ver, creo que fue anteayer, este artículo que ha tenido un poco de difusión en diferentes medios de comunicación, el Imperial College, haciendo una predicción del número de personas que, dependiendo del país, digamos, habían estado en contacto con y por lo tanto estaban inmunizados con el coronavirus. Y posiblemente os haya sorprendido esta estimación, donde tenemos, pues, en función de los países, como podéis ver, unos intervalos de confianza que este es muy estrecho, este es un poco más grande, sorprende que este es mucho más grande y ya no digamos España, que es un intervalo de confianza extraordinariamente amplio, extraordinariamente amplio. Bueno, eh, un, un, breve comentario para que un poco ilustrar esta fórmula que ya habéis visto en el tema de los intervalos de confianza, en el tema 3 hemos visto el concepto de intervalo de confianza predictivo, que es el segundo de los conceptos. El intervalo de confianza tiene la problemática que se puede utilizar desde un punto de vista descriptivo para describir los valores de una variable y al mismo tiempo, y de hecho de forma más importante y más usualmente, se utiliza como un intervalo de confianza, digamos, predictivo. Entonces, ellos evidentemente han calculado estos intervalos y sorprende esta enorme diferencia en cuanto a los tamaños. Bueno, y es sencillamente por una razón. Mirad, si esta es la formulita que tenéis en el tema 3 del blog. Tenéis que la amplitud del intervalo, esta amplitud, esto que es el error estándar, esto de aquí, dos veces el error estándar, porque es un intervalo del 95%, sería 1,96 errores estándar o 2 errores estándar aproximadamente. Fijaos que tiene que ver, la amplitud es, cuanto más grande es este numerador, pues es más grande, digamos, la amplitud, y evidentemente depende del tamaño de muestra. Cuanto más grande es el tamaño de muestra, pues evidentemente más pequeño es la amplitud del intervalo, porque si esto es muy grande, se hace pequeño, y si la n es muy pequeña, el intervalo se hace muy amplio, ¿no? Con un radio, con un diámetro muy amplio. Pero para que veáis un poco el, 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 el papel del numerador, supongamos, no voy a discutir de cómo se ha hecho el estudio, no lo vamos a discutir, pero imaginaos que fijemos un mismo tamaño de muestra en todos los países. Fijaos que lo interesante es que veáis cómo influye esto de aquí arriba, que es, digamos, la desviación estándar de una variable dicotómica, de una Bernoulli, digamos. Esto es la desviación estándar de una Bernoulli. Acordaos que la desviación estándar de una Bernoulli es raíz cuadrada de p por 1 menos p, o la varianza de una Bernoulli es p por 1 menos p, y aquí tenemos la desviación estándar. Muy bien, por lo tanto, porque el error estándar es la desviación estándar partido por la raíz cuadrada de n. Fijaos que en la medida que voy aumentando el valor del porcentaje, el intervalo es cada vez más grande. ¿Por qué? Porque este valor es cada vez más grande cuanto más se aproxima a una P del 50%. Y aquí os lo ilustro con un pequeño cálculo en el Excel. Fijaos, si yo tengo el mismo tamaño de muestra, estos son casos favorables y el tamaño de muestra. Si yo tengo una P de 0,5, tengo un intervalo muy amplio. Tengo un intervalo muy amplio. Ahora no voy a cambiar el tamaño de muestra, no lo voy a cambiar, el tamaño de muestra, lo voy a hacer esto más pequeño. En lugar de 50 voy a poner 20, por ejemplo. ¿Veis? El intervalo se hace un poco más pequeño. Si pongo 10, más pequeño todavía. Si pongo 5, más pequeño todavía el intervalo. Si pongo 1, el intervalo es, que veis, más pequeño. O sea, cuando tengo, aquí porque me sale los números decimales, doy más espacio que me salgan decimales, la proporción 0,01, pues tengo que, evidentemente, tengo un intervalo mucho más estrecho,
o sea, un 1%, tengo un intervalo mucho más estrecho que no si estuviera trabajando con un intervalo del 50%. O sea, y esto es por este elemento de aquí. Cuanto más próximo a la proporción del 50%, más desviación estándar tengo y el intervalo es más amplio. Y no he tocado el tamaño de muestra. Evidentemente, si ahora trabajara con un 50%, pero en lugar de 100 trabajara con 10.000, por ejemplo, claro, el intervalo sería mucho más estrecho. Bueno, aquí tengo que poner 5.000 para que se mantenga, evidentemente. Ahora el 50% tiene un intervalo más estrecho. O sea, los dos elementos juegan de forma inversa. La dispersión juega haciendo un intervalo más impreciso, más difícil de predecir, y el tamaño de muestra juega en sentido contrario. O sea, cuanto más grande es la n, más estrecho es el intervalo y más precisión tienes. Por lo tanto, aquí, claro, esta es la razón de por qué cuando la predicción es que es un valor relativamente grande el número de infectados, la imprecisión es más grande si el tamaño de muestra es equivalente. ¿De acuerdo? En cambio, cuando estás estimando un valor más pequeño, la precisión es un poco más grande, por eso, por el efecto de la desviación estándar. Bueno, esto es un ejemplo práctico sobre un artículo que es posible que hayáis visto en algún momento en los medios de comunicación, de que es muy importante saber el porcentaje de infectados, pero evidentemente tenemos, sobre todo en el caso de España, que se prevé una infección bastante grande, o en Italia, un porcentaje bastante grande, la imprecisión es muy grande debido a esto, a la desviación estándar. Bueno, es un ejemplo más práctico de cosas que estamos aprendiendo y que realmente están surgiendo y están saliendo en los medios de comunicación en estos momentos. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.